Auspician este programa. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Y en este bloque vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el peso real, el peso ideal. Muchas veces nos ocurre que no nos vemos bien en el espejo, pero todo el mundo nos dice, estás fantástica, estás divina, estás flaca. Pero ¿qué ocurre con esta realidad? Por eso yo le pedí a Roxana de Hacer Salud que lo charláramos, ¿no? Este tema, porque creo que te debe pasar mucho en el consultorio. Sí, Silvina, la verdad que pasa muy seguido y a mí como nutricionista me dicen, bueno, yo quiero pesar tanto en tanto tiempo. Sí. Y bueno, yo le digo, bueno, vamos a ver cuánto es lo que podés llegar a pesar, ¿sí? De acuerdo a tu historia de la vida que tenés con los kilos de más, ¿no? Entonces, es importante primero definir que la gente viene buscando un peso, que es un peso ideal, como vos comentaste, un peso deseado, que a veces se nos instala en nuestra cabeza y que no tiene en cuenta por ahí mi historia vivida con estos kilitos de más, ¿sí? Entonces primero te quiero ordenar un poco y decir, bueno, existe lo que se llama un peso saludable, que es el que te va a recomendar el médico, para que diga, bueno, usted tiene que normalizar o disminuir sus niveles de colesterol y glucemia. Es lo que se llama el peso saludable y es un 10% de tu peso, ¿sí? Después existe lo que se llama el peso confortable, ¿sí? Ese peso es el peso que la persona bajó cierta cantidad de kilos, ¿sí? Y me relajo. Claro. Hago la famosa y mal llamada meseta. Ajá, ¿sí? Y en ese caso justamente lo que pasa es que la gente lo nota, estoy bárbaro, puedo caminar, estoy mucho más ágil y me estanqué en mi peso, ¿sí? Y bueno, ahí lo importante es blanquear la situación, que me pasa muchas veces. Vos sabés que yo trabajo en forma grupal y cada encuentro es cuánto bajé, cómo me fue, ¿no? Y a veces blanqueamos la situación. ¿Estoy en un peso confortable? ¿No estoy en un peso confortable esa cierta cantidad de kilos que logré? Bueno, quizás sea la pausa necesaria para retomar con mayor fuerza y continuar luego ese descenso para alcanzar ese peso que ya te voy a contar. No es peso ideal, sino un peso posible. Luego está el peso posible, que es el peso que va a tener en cuenta esto que yo te hago tanto hincapié, la historia de los kilos que vos tuviste a lo largo de tu vida. Te doy un ejemplo claro. Tengo una persona del mismo sexo femenino que mide la misma talla, ¿sí? Dos personas, mismo sexo, misma talla, ¿sí? Una con 130 kilos y otra con 95 kilos, ¿sí? Y si yo me voy a fijar a una tablita de lo que es el peso ideal, ¿sí? Voy a encontrar que esas dos personas de la misma edad y de la misma talla y con textura física tendrían que pesar 65 kilos. Pero ninguna de ellas tuvo en cuenta la historia de los kilos de más. Por eso yo calculo en mis pacientes y en mis consultorios lo que llamamos el peso posible, que va a tener en cuenta la historia de los kilos, tu edad, ¿sí? Vos decís, cuando te hablas de historia, si tuviste embarazo. Exacto, si no... cuántos hijos tuvo, se tiene en cuenta cuántos hijos tuvo, cuántos embarazos, cuántos años conviví con esos kilos de más. Claro. Cuánto fue el máximo peso que tuve con los kilos de más, ¿sí? El grado de obesidad que tuve o sobrepeso. Te di un ejemplo, 130 a 95 kilos. Cuando calculamos todo eso que se tiene en cuenta y que un profesional lo tiene en cuenta, ¿sí? Me va a dar que para esa persona de 130 kilos, ¿sí? Su peso sería quizás un 80, y para una persona de 95 kilos, su peso posible sería, y saludable y sostenible en el tiempo y razonable. Claro. Esto es lo que quiero que se tenga en cuenta. Sería quizás de justamente unos 70 kilos. ¿Ves la diferencia? Claro, claro. El tema también es sostenerlo, ¿no? Esto es fundamental. Claro, justamente. Porque vos podés estar obsesionada con un peso y bueno, claro. ¿Cuánto lo mantenés? Claro, ¿A qué costo lo mantenés? Claro.
Y ahí es donde influye mucho qué estilo de vida llevas vos. Si tenés un estilo de vida sedentario, conductas alimentarias inadecuadas, ¿sí? No hago ejercicio, no tengo control de mis emociones y lo canalizo a través de la comida, ¿sí? Todo eso va a estar relacionado justamente con cuánto quiero pesar. Y quizás ese peso que yo deseo no es el peso que se relacione con mi conducta alimentaria y mi estilo de vida. Claro, claro. Pero, Rob, escúchame, ¿vos cómo lo trabajás esto concretamente en el consultorio? ¿Cómo haces con los pacientes? ¿Cómo calculamos ese peso? Pero esto, Sil, también viene muy relacionado, ¿sí?, con mi esquema corporal y mi imagen corporal. La imagen que tenés. Claro, tal cual. Esto que vos me decías al principio. Quiero bajar estos 5 kilos, 10 kilos. ¿Y cómo está mi imagen corporal? ¿Sí? Justamente ahí. ¿Cómo lo trabajamos? Muchísimo trabajamos este cálculo que te digo de peso posible, pero a su vez yo evalúo cómo la persona tiene construida su esquema corporal o imagen corporal. ¿Esto tiene que ver por ahí con la valoración de uno misma, Ro? Sí, Silvina. Por ahí uno pasa eso, ¿no? Sí, tiene que ver con la valoración que uno tiene acerca de uno mismo, de su imagen. Sí. Que quieras o no, esa imagen corporal puede estar alterada. La autoestima, claro. Esto que vos me decías, me veo bella, todo el mundo me dice que estoy bien, que estoy divina, y yo quiero seguir bajando. Bueno, acá viene muy relacionado qué peso busco yo con mi imagen corporal. Entonces, cuando esa imagen corporal está alterada, va a condicionar directamente tu peso, ese peso deseado que tanto buscas, con tu conducta alimentaria, ¿sí? Claro. Entonces es sumamente importante que vos tengas una imagen corporal positiva de vos misma, ¿sí?, para poder hacer esos cambios y lograr ese peso. Claro, y vos ustedes lo trabajan con la psicóloga. Lo trabajamos con la psicóloga. Por eso es importante este trabajo que ustedes hacen en forma interdisciplinaria. Tal cual, nosotros trabajamos mucho con la psicóloga. Lo manejo mucho yo también en el grupo, ¿sí?, porque nuestro trabajo tiene que ver con, yo como nutricionista te voy a hablar de los alimentos, pero entiendo muchísimo también del tema de imagen corporal. Claro. ¿Y cómo lo trabajamos? Justamente, te cuento, yo tomo determinados instrumentos para trabajar con la persona, videos, fotos, medidas, asesoramiento de cómo vestirte. Qué bueno, todo eso son temas que los trabajamos y son instrumentos, con lo cual yo lo trabajo siempre en el consultorio y con los grupos, ¿sí? Y por eso es importante tener en cuenta justamente cómo uno lo va a trabajar, siempre con mucho cuidado. Siempre les pido, digamos, al paciente el consentimiento. ¿Te parece que trabajemos esto? Y se trabajan con técnicas y la verdad se quedan chochos, se quedan enganchadísimos y me vuelven a pedir que sigamos trabajando este tema. Y en general lo voy planificando dentro de su tratamiento, tocar temas de imagen corporal, ¿sí? Si vos me permitís, yo te quería mostrar unas imágenes, ¿sí? Justamente cuando uno tiene una imagen positiva, ¿sí? Esa imagen está sana y es el motor y el impulso para llegar a ese peso deseado, ese peso que vos estás buscando. Y cuando esa imagen corporal está alterada, es cuando mi descenso se estanca, no logro ese peso tan buscado, ¿sí? Que recordemos que tiene que ser asesorado y por un profesional, justamente. Fundamental. Y no, bueno, me parece esto importante, ¿no? Sí. A nivel integral, cómo uno trabaja este tema, ¿no? Justamente, sí, yo algo que trabajo también mucho con el paciente es que vayan armando su abanico de descenso de peso. Eso es importante. Y esto es muy importante porque a veces quiero bajar 10 kilos en un mes. Claro. Y ese proceso con tu imagen corporal no estuvo. Entonces, ¿qué pasa? Al siguiente mes me recupero o a los 2 o 3 meses vuelvo a recuperar eso. Por eso es tan importante en tu proceso de adelgazamiento y de alcanzar ese peso posible, que los descensos no sean demasiado bruscos, porque no logras internalizar ese cambio corporal que estás buscando. Perfecto. Tanto tiempo, ¿sí? Bien. Una vez que la persona alcanza su peso, ¿sí?
es justamente el fin del descenso de peso, es cuando su imagen corporal ha mejorado muchísimo, sí que es uno lo que ve en el consultorio, y empieza el principio de su mantenimiento, de lograr mantener estos kilos de más, que eso es otra etapa que trabajamos mucho con el apoyo Muy de la importante. psicóloga, ¿sí? ¿Qué hago con este cuerpo que logré ahora y este peso que logré ahora? ¿Sí? Roxana, Sí. me encanta charlar con vos, viste que cómo se nos va el tiempo, así Sí. que bueno, te agradezco muchísimas gracias por habernos acompañado, bueno, y ya, como siempre, vamos a seguir abordando Cómo este y no, otros sí. temas. Final del programa, les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Chau, hasta la semana que viene.